Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles acerca de la secuencia de intervención en la baja visión desde mi condición de especialista en rehabilitación de las personas con discapacidad visual. Recordemos que hablar de baja visión es hablar de cualquier grado de discapacidad, sea congénita o adquirida, de carácter visual, evidentemente, limitadora de la ejecución de tareas de la vida diaria, que no es corregible con gafas, ni lentes de contacto, ni tratamiento médico o quirúrgico. Por lo tanto, estamos hablando de una agudeza visual bajo la escala métrica de entre 0,3 y 0,25 y de campos visuales que se enmarcan entre los 10 y los 30 grados, siempre por el mejor de los ojos. Hablar de protocolo de atención en baja visión fundamentalmente se refiere a tratar la secuencia de intervención que tiene que llevarse a cabo, esencialmente centrada en 4 pasos: la historia clínica, el examen ocular, el examen optométrico y la prescripción y enseñanza de las ayudas ópticas y no ópticas. Desde la historia clínica nos referimos a la sistemática, metódica y bien elaborada de la recogida de datos. Por ejemplo, ¿qué se quiere ser capaz de hacer por parte del usuario, del paciente? ¿Qué actuaciones vamos a llevar a cabo nosotros como terapeutas, como especialistas para conseguir esos objetivos? Siempre desde un abordaje positivo del intento del logro de esos objetivos y adaptado a las necesidades, a las condiciones, a las limitaciones de esa persona. Habrá que considerar su estilo de vida, sus aficiones, sus intereses, conocer las condiciones, las características de su discapacidad visual en cuanto a patología, tratamientos recibidos o por recibir o que se están recibiendo, la estabilidad de dicha condición y, por último, como condicionante general, el estado de salud. Desde el examen ocular nos referimos a 3 pasos. Al examen del fondo de ojo a través de la biomicroscopía, del polo anterior del ojo, al examen del fondo del ojo a través de la oftalmoscopía y, por último, de la presión intraocular mediante la tonometría. Una vez llevado a cabo ese examen del fondo del ojo, de la parte delantera del ojo, del polo anterior del ojo o de la presión intraocular, pasamos al examen optométrico, que esencialmente conlleva los siguientes pasos: la medida de la agudeza visual, el análisis de la refracción completa del usuario, el análisis de su campo visual, de la sensibilidad al contraste y, por último, la determinación del aumento que requiere. Bien, desde la agudeza visual hemos de tener en cuenta una serie de condicionantes. En primer lugar, intentar evitar el uso del proyector para utilizar optotipos de baja visión, permitir el uso de la visión excéntrica, sobre todo cuando hay pérdidas de campo central que pueden llevarnos a engaño en cuanto a la visión funcional y, por último, descartar la metodología de cuentadedos como análisis de dicha agudeza. Desde la perspectiva también de la agudeza visual es importante medir la distancia a la que el paciente es capaz de reconocer los distintos optotipos y también diferenciar entre la medida con caracteres aislados y texto continuo, sobre todo a la hora de tener en cuenta la habilidad lectora del usuario. El rendimiento no es el mismo en ambas condiciones. Cuando hablamos de refracción, desde luego vamos a medir ese poder refractivo a través de una retinoscopía. También mediremos, en este caso, la curvatura de la córnea a través de la queratometría y para eso es conveniente, a la hora de hallar el subjetivo, utilizar mejor gafas de prueba que no foróptero, porque nos va a permitir apreciar en mejor medida la mínima diferencia útil. En este caso el cálculo es muy sencillo. Se trata de dividir por 2 la agudeza medida a 6 metros y multiplicar por 10. Por ejemplo, ante una agudeza visual de 0,1, la mínima diferencia apreciable, el mínimo aumento que iremos incorporando para la obtención de la agudeza visual óptima será de 2 dioptrías. Cuando hablamos de campo visual vamos a utilizar por un lado la campimetría computerizada o bien la pantalla tangente, que nos va a permitir obtener información sobre el campo visual periférico, bien sea la confrontación de campos como medida muy poco útil, solamente como discriminativa o de despistaje, y como medida del campo central la rejilla de Amsler, procedimiento muy utilizado sobre todo desde el punto de vista de la evaluación de la visión funcional. La sensibilidad al contraste es otro indicador esencial, desde luego, no solo para medir la agudeza visual, porque hay pérdidas asociadas por enfermedades de la estructura retiniana y o de su función, sino también porque nos permite establecer un buen pronóstico sobre habilidades de la vida diaria y más concretamente sobre las posibilidades de desplazamiento independiente. Recordemos que a más sensibilidad de contraste, mayor rendimiento visual en ambos ojos. Para determinar el aumento necesario,
para llevar a cabo una tarea, por un lado tendremos que considerar la agudeza visual necesaria que requiere ese desempeño y por otro lado la agudeza visual disponible. Algunos indicadores. Por ejemplo, la agudeza visual necesaria para la escritura es 0,2 dentro de la escala métrica. Para ver la televisión entre 0,3 y 0,4. Para llevar a cabo una lectura de periódicos 0,4. Para leer letreros en la calle entre 0,6 y 0,8. La agudeza visual disponible puede rondar entre el 0,6, que supone una buena funcionalidad, al 0,4, donde nos va a manifestar problemas para leer letra pequeña o ver la televisión, a el 0,2, que nos indicará problemas para localizar y manipular utensilios. Además de esa diferencia entre agudeza visual disponible, que es la medida, y la necesaria, que es aquella que se requiere para el desempeño de la mayoría de las tareas de la vida diaria, también hay que tener en cuenta el posible empleo de pruebas complementarias. Por ejemplo, para determinar la motilidad ocular, para establecer el estrabismo a través del cover test, o bien para el uso monocular o binocular de las ayudas según la potencia de estas. Por ejemplo, el uso monocular es preferente en el caso de grandes graduaciones, en ese caso también es conveniente que el otro ojo emplee lentes neutras o bien esmeriladas o bien a través de oclusores. A la hora de prescribir las ayudas es importante que tengamos presente qué tareas van a requerir mayor dificultad. Por lo tanto, vamos a prescribir esas ayudas y a establecer un proceso de intervención, de entrenamiento, en función de las necesidades y de su prioridad. Es esencial en este caso, cuando hablamos de rehabilitación y de entrenamiento en el manejo de las ayudas, que esa rehabilitación esté orientada a la optimización y aprovechamiento del resto visual. Desde luego supone tener en cuenta elementos tales como la motivación, el interés, la estabilidad de la visión de la persona, el tipo de visión que emplea, si por ejemplo es el campo central o periférico, la agudeza visual, o sea, todos aquellos indicadores de los cuales hemos estado recogiendo información previamente que nos permitirán obtener un procedimiento mucho más útil y sobre todo mucho más orientado hacia el logro del objetivo. Antes de adaptar cualquier ayuda hay que tener en cuenta dos considerandos. En primer lugar, valorar y entrenar algunas capacidades que ayudarán a una mejor adaptación de dicha ayuda, por ejemplo el caso de la visión excéntrica, para aquellas personas que tengan una pérdida de campo central, y el mejor aprovechamiento de las ayudas que queremos prescribir. Quiere decir que su empleo esté orientado a la tarea, por ejemplo, en el caso de un monocular, para permitirle localizar letreros de calle o distinguir en un momento determinado determinados establecimientos o, por ejemplo, ver la pizarra para un alumno en etapa escolar. El entrenamiento con las ayudas tiene que tener en cuenta alguna serie de capacidades que frecuentemente requieren su intervención paralela. Y estas son la visión excéntrica, las habilidades de trazado, de exploración y de seguimiento, fundamentalmente en tareas de lejos, y también la orientación y movilidad. Hay que recordar que si hay algún elemento de la vida diaria importante, cotidiano, necesario, son las habilidades de desplazamiento. Por lo tanto, colateralmente al empleo de algunas de esas ayudas, bien sea de distancia o de visión intermedia, va a requerir también el uso del desplazamiento. Todas esta serie de actuaciones nos van a permitir establecer una secuencia más orientada en el usuario, en segundo lugar, más ordenada desde el punto de vista de las unidades que requerimos tener para llevar a cabo una correcta evaluación y a partir de ella establecer un programa de intervención basado en el logro de los objetivos, pero en segundo lugar basado en la situación actual de la persona y en el logro de una serie de metas que van a ser altamente reforzantes para ella. Muchas gracias.